Bueno, comenzamos este webinar en directo. Muchas gracias a los que estéis presentes y bueno, según os vayáis incorporando a la sala y si no, bueno, si lo veis en diferido la grabación, pues también gracias por ver este vídeo. Este vídeo es un resumen del trimestre Q1 del 2023, en lo que corresponde al programa de inversión Quantitative Global Macro. Y básicamente la agenda para este webinar son 3 puntos. Vamos a ver el cierre de trimestre, tanto en las cuentas como en el fondo. Ahí será de forma breve. Donde nos vamos a centrar es en el punto 2. Vamos a ver la situación actual de mercado. Vamos a analizar desde la situación macroeconómica, fundamentales y técnica. Y por último, sobre todo para aquellos que estáis invertidos en las cuentas o en el fondo, pues vamos a hacer un repaso de cómo hemos empezado abril en el programa de inversión. Bien. Bueno, me voy a desconectar la cámara y así nos centramos en la pantalla. Bueno, el cierre de trimestre, el trimestre principal o inicial de este año, enero, febrero, marzo, el SP500 ha cerrado cerca de un 7%, una buena rentabilidad para el SP. En nuestro programa de inversión la situación no ha sido tan favorable. Veis que actualmente hemos cerrado el trimestre en un menos 6,52 para las cuentas, para el fondo menos, que luego lo veremos con detalle. Y bueno, básicamente el motivo, el sistema Lonsor, con el que, como sabéis, el programa Quantitative Global Macro es un sistema cuantitativo formado por varios sistemas. El principal, el core, es el que llamamos Global Macro, que trabaja básicamente con análisis de flujos sobre activos. Y luego tenemos otro más dinámico, que es Lonsor, que el año pasado ese sistema básicamente estuvo corto todo el año y de hecho, aunque acabamos el año en negativo, el año pasado el SP cerró cerca de un menos 20, si no recuerdo mal. Bueno, fue el que básicamente cumplió la función de proteger el capital en un mercado bajista. Bueno, el año lo arrancamos, creo que fue con algún corto, el sistema cerró y entre enero y febrero sí que se ha posicionado largo en 2 ocasiones, pero el mercado está bastante confuso porque este sistema Lonsor funciona con indicadores de fondo de mercado y el fondo de mercado está dando está dando una información que no está en sintonía con lo que está haciendo los índices. Bien, luego vamos a verlo también con más detalle. De ahí que ha habido un par de operaciones que no han salido bien. El sistema core, digamos, global macro, está yendo mejor. De hecho, en el cierre de febrero, en la carta del cierre de febrero, comentaba que aquí era un buen momento para invertir, básicamente por el drawdown que llevamos. Estadísticamente teníamos un drawdown elevado y de hecho hubo algunos inversores que aportaron capital en sus cuentas. También hubo inversores que han entrado en Delfin a finales de febrero, primero de marzo, y luego marzo nos ha ido bien. Luego vamos a ver una gráfica también para comparar la rentabilidad del programa de inversión, del sistema de inversión, con el SP500. Muy interesante, ¿bien? Donde vamos a ver que actualmente es un buen momento para entrar y donde se correlaciona mucho al suelo que hizo el SP en el 2009. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, en resumen, un mal cierre de trimestre para el programa de inversión. Pero bueno, el año acaba de empezar y como pasó también en 2009, que empezó el sistema bastante mal, luego terminó con un buen retorno. Desde inicio seguimos teniendo una rentabilidad bastante buena en los 3 años de gestión, bastante por encima que la del SP500, lo cual es difícil para un sistema de inversión. Así que bueno, en ese aspecto, bien. Os recuerdo que la filosofía de inversión que utilizamos es a medio y largo plazo y
y el periodo mínimo recomendable que recomendamos a los inversores es de 3 años en adelante. ¿Bien? Así que ahora mismo, sobre todo los inversores que han entrado en los últimos meses, pues están en proceso de drawdown. Bueno, hay que tener paciencia y ver esta actividad con ese enfoque a 3 años o más. En el caso del fondo, bueno, pues el fondo regulado de la CNMV, fondo de inversión, gestión boutique 2 del FinQuant, que arrancamos en diciembre. Bien, y tenéis el ISIN, por si queréis echarle un vistazo. Bueno, pues el trimestre tampoco ha sido bueno. Básicamente es el mismo sistema, pero adaptado a la CNMV, lo que implica menor apalancamiento y por tanto, tanto la volatilidad como el retorno es menor que en las cuentas. Un retorno mucho más ajustado del menos 1,9 en el cierre de trimestre. Bueno, con esta gráfica, lo comentaba antes, que es la comparativa de rendimientos en periodos de 4 meses del sistema de inversión Quantitative Global Macro con respecto al SP500. Las barras por arriba indican que el SP500 tiene mejor retorno cada barra a 4 meses que el sistema. Las barras por abajo, que el sistema se comporta mejor que el SP500. Como veis, la mayor parte de las veces estamos mejor que el SP. Obviamente no podemos estar siempre. Pero fijaros el último tramo, los últimos 8 meses, y fijaros lo que ocurrió en 2009. ¿Bien? Bueno, si no recuerdo mal, el suelo del 2008 se produjo en marzo del 2009 y como veis, en ese proceso de salida de suelo de mercado hasta que el mercado inicia nueva tendencia, bueno, pues el SP se comportó bastante mejor que el sistema. Estamos en un proceso similar desde este punto de vista. No sé si esto significa que el mercado está en una condición muy similar a la de ese marzo de 2009 y estamos a la vuelta o en el inicio de un nuevo ciclo alcista, eso nadie lo sabe, pero esto nos marca que desde un punto de vista de inversión es un buen momento para entrar en el sistema. Como dije a cierre de febrero, estamos en un momento bueno por el drawdown estadístico de entrada. Bien. Y fijaros que en 2009, a pesar de ese periodo, de esa racha negativa con respecto al SP500, bueno, estos son rentabilidades comparativas del sistema contra el SP anualmente. Fijaros que al final el rendimiento del sistema fue muy similar al del SP, que terminó por encima del 20%. Por tanto, bueno, confío en que si la tendencia finalmente o el ciclo alcista comienza al alza, luego vamos a ver en la parte de análisis de mercado, bueno, algunas imágenes que podrían, bueno, que podrían afirmar ese escenario. Bueno, yo confío en que en cuanto el mercado coja tendencia, pues estemos ahí, ¿no? Y el sistema se recupera. Bueno, me llegaban un par de dudas. Una sobre el sistema, otra sobre el mercado, lo vamos a ver luego. Sobre el sistema me preguntaba un compañero, bueno, me preguntaba esto, básicamente si el fondo de inversión del FinQuant invierte en diferentes activos o solo invierte en renta variable y renta fija. Bueno, no. Eh, Invierte en una cesta de diferentes activos, donde incluye renta variable, incluye renta fija, incluye materias primas, oro, incluye también, bueno, para el caso del fondo de inversión no, pero para el caso de las cuentas hay otros mercados como emergentes también, o como renta variable internacional. Y para el fondo también, el fondo no solo se mueve en renta fija ni renta variable, sino que también invierte en otros activos como puede ser el oro. Bien. De hecho, bueno, la pregunta de este compañero decía, me preocupa bueno, aquí no se entiende bien,
Bueno, me imagino que es como la situación horrorosa para la renta variable. Bueno, el año pasado fue un mal año para la renta variable y también para la renta fija. O sea, si habéis visto estas gráficas que circulan mucho por internet, el famoso 60-40, portfolio 60-40, 60% renta variable, 40% renta fija, que generalmente, históricamente, va bien. El año pasado fue un desastre. Bueno, pues a pesar de ser un mal año para la renta variable, para la renta fija, nuestro sistema se comportó bastante bien. Terminamos el año en -1%, pero bueno, el objetivo, como ya comenté en otras ocasiones, era la de proteger el capital en mercados bajistas. Por tanto, no debería preocuparte esa situación porque el sistema, si la renta variable va mal, también tenemos la posibilidad de ponernos cortos, ¿bien? Luego vamos a ver al final de la presentación cómo estamos ahora posicionados y bueno, yo creo que con eso se resolverá esta duda también. Bueno, con esto terminamos el primer bloque de la presentación. Bueno, si alguno está interesado en profundizar más en cómo invertimos o tiene alguna duda, ahí tenéis mi email, me podéis contactar por WhatsApp, o si estáis interesado en invertir en el fondo, también podéis escribir y os digo las vías que yo recomiendo para entrar o para las cuentas privadas. Bien, vamos al bloque 2 sobre análisis de mercado. Vamos a lo interesante. Eh, Bueno, voy a ir mostrando una serie de gráficas con la idea de exponer la situación actual. Bien, no pretendo predecir lo que va a pasar en el futuro porque nadie lo sabe, así que prefiero no proyectar nada. Bueno, te puedo dar mi opinión personal, pero obviamente no va a ir relacionado con lo que la gestión cuantitativa va a hacer, ¿no? Que esa se deriva más de flujos y de datos cuantitativos. Bueno, esta semana hemos tenido el dato de inflación. Como sabéis, en Estados Unidos, la lucha contra la inflación, pues la Reserva Federal lleva desde el año pasado subiendo tipos. Estamos en un ciclo de subida de tipos. El dato que salía ayer o anteayer, ayer miércoles, bueno, era un buen dato. No hubo sorpresa negativa. Y, y bueno, y marcaba el dato del CPI año sobre año cerca del 5%, actualmente al mismo nivel que los tipos. Y básicamente las probabilidades es que haya una nueva subida de tipos en la próxima reunión de la FOMC en mayo, de 25 puntos básicos. Hace unos meses se especulaba con que también terminaríamos en mayo, pero la FED mantendría los tipos estáticos hasta fin de año o inicio del 2024. Bueno, pues a raíz de la crisis bancaria que hemos visto hace un mes, todas esas proyecciones han cambiado. De hecho, ahora se habla de que, de que a partir de julio la FED va a empezar a bajar tipos. ¿Bien? Eso está por ver porque de ahora a julio pues, hay muchos datos que van a ir saliendo y pueden surgir sorpresas como nadie se esperaba lo que pasó en marzo, ¿no? Que ha cambiado pues, todo el paradigma en, en cuanto a la política de la Fed. Eh, bueno, aquí veis la curva de la masa monetaria M2, que veis que está hundida. Eso es bueno para que la inflación siga cayendo. Y las proyecciones de inflación de aquí a fin de año, pues básicamente son buenas. ¿Bien? Si se mantienen, como decía hace poco en el email, pues para fin de año básicamente vamos a estar en los objetivos que la Fed busca, que no creo que se consiga ese 2%, pero sí que ese 2% objetivo yo creo que va a pasar al 3% y nos vamos a mantener ahí por bastante tiempo. Bueno, aquí tenéis la gráfica donde se ve esa proyección esperada. Luego vamos a volver a esta gráfica porque, porque para analizar cómo tiene que estar el mercado en base a la situación de inflación nos va a ayudar. ¿Bien? Fijaros que ahora estamos en el 5% y para fin de año pues esperamos estar sobre el 3%. Bien, con eso la Fed pues haría los deberes y, y en principio estaría el mercado disponible para iniciar una nueva
bajada de tipos. Lo que pasa es que ahora está por ver si la Fed comienza antes. En julio eh, es lo que el mercado pues, está proyectando. Aquí tenéis gráficos de probabilidades de movimiento de tipos de la Fed para las siguientes reuniones. Para la de mayo, como os he comentado, pues, se espera una subida de 25 puntos básicos, pero fijaros que el mercado ya está descontando para la de julio una bajada de 25 puntos básicos, ¿bien? Del 50% actualmente de probabilidades. Repito, de aquí a julio pueden pasar muchas cosas y este escenario puede cambiar. Bueno, en el caso de que ocurriese ese, bueno, esta gráfica, esta imagen dice qué ocurre después de que la Fed termine de subir tipos. Eso sería en mayo, ¿bien? Si los datos de inflación de aquí a esa próxima reunión siguen en sintonía con esta proyección, bajamos de ese 5 al 4 y algo menos, pues es probable que la Fed pues, termine ese ciclo de subida de tipos. Históricamente, ¿qué ha ocurrido? Bueno, descontando el mercado del año 2000, el mercado bajista del año 2000, quitando ese escenario, el resto de escenarios, cuando la Fed ha terminado de subir tipos, el mercado se ha comportado de forma alcista. De hecho, con promedios bastante buenos a 1, 3 y 1 año. Bien. Entonces, es algo positivo para los alcistas. eh, Así que bueno, eso es un dato a favor de que esto que estamos viendo actualmente sea el inicio de un nuevo ciclo alcista a lo largo del año. Pero bueno, traigo también información para aquellos que sois más pesimistas, también hay datos, ¿no? Porque todo puede pasar. Fijaros, esta imagen nos dice cuánto tiempo pasa la Fed desde que termina la subida el ciclo de subida de tipos, cuánto tiempo permanece on hold, digamos, sin mover tipos. Bueno, aquí lo veis. Tenemos periodos de 2 meses hasta periodos de 15 meses máximo. Si terminamos en mayo, si empieza en julio, pues estaremos en un proceso de 2 meses. O se puede alargar más hasta finales del año si, bueno, si hay algún evento inesperado que modifique esa política, que básicamente sería que la inflación no continúe con esa proyección de caída y haya repuntes. En ese caso, pues la Fed tendría que revisar ese ciclo de subidas, quizá volver a subir incluso, y seguramente el mercado lo vería negativo, ¿no? Pero bueno, ese es el promedio, que puede estar, si veis el promedio, pues más o menos está entre 5 o 6 meses de promedio. Y fijaros, ¿qué ocurre cuando la Fed corta, o sea, empieza a bajar tipos? ¿Bien? Esto hemos dicho que todavía, obviamente, no llegamos a ese punto. El mercado está empezando a descontar unas probabilidades altas, que esto va a ser en julio. Y bueno, nuevamente, esto es datos históricos, no significa que vaya a ocurrir en el futuro, pero históricamente cuando eso ha ocurrido, el mercado ha tendido a comportarse de forma negativa. Bien, así que aquí la clave va a estar en ese periodo entre que la Fed termina su última subida de tipos con este periodo. Entonces, mientras esto no ocurre, pues el mercado debería continuar subiendo, pero una vez que la Fed empieza a recortar tipos, bueno, seguramente incluso se mezcle con la oficialización de la recesión, que luego vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, son datos a tener en cuenta. Eh, Igual nadie sabe cuándo va a empezar a bajar tipos la Fed, eh, y hay que ir viendo mes a mes cómo van saliendo los datos y si va todo según el plan. Bien, hablando de recesión, bueno, la recesión económica a nivel de calle en Estados Unidos lleva meses, pero como sabéis hay un organismo oficial, que es el NBER, que es el que la oficializa en base a ciertos datos. Todavía no lo hace, a pesar de haber datos o indicadores económicos que están hundidos y que en otras ocasiones ya
ya son suficientes para haber marcado el inicio de recesión. Aquí tenéis, por ejemplo, el índice manufacturero. Este es uno. Indicadores económicos es otro, que lleva tiempo en zona de recesión. La curva de inversión, bueno, es otra, que fijaros el nivel de inversión que ha tenido la curva con respecto a otros mercados bajistas y recesiones. En cuanto se gire la curva, que ya se empezó a girar, de ahí el inicio de subida de bonos, bueno, pues la recesión es inminente. Algunos hablan de que en este trimestre Q2 se va a dar, otros hablan de que va a ser a finales de año. Bueno, eh, lo iremos viendo con el tiempo. Fijaros, otro gráfico, en este caso las contrataciones de desempleo en Estados Unidos, bueno, pues están en un nivel que históricamente pues, han predecido la recesión. Bien. El empleo, como ya he comentado alguna otra vez, pues se está deteriorando poco a poco y bueno, y va a seguir ese deterioro a lo largo del año. Bueno, este gráfico, que es un modelo de Deutsche Bank, pues nos dice las probabilidades de recesión en los próximos 12 meses prácticamente del 90% actualmente. O sea que se oficialice la recesión, aunque por ahí hay ciertos analistas que hablan de que no va a ocurrir, la mayoría hablan de que sí, y está por ver si es próximamente o más adelante, la segunda parte del año. Luego otro tema que también va relacionado con el fair value del SP500, que vamos a ver a continuación, es la proyección de beneficios empresariales en el SP, que como veis está en tendencia bajista, de hecho se espera una caída del menos 12%. Y bueno, no significa, aunque los earnings tienen mucho peso en cómo evoluciona el mercado, no hay una correlación lineal, es decir, hay años en los que las tendencias de earnings son negativas y el mercado sube. ¿Bien? Pero bueno, la tendencia negativa de earnings tiene mucho peso con ese fair value que vamos a ver ahora y que actualmente el mercado está caro con respecto a ese fair value. Otro gráfico negativo a nivel económico son las condiciones de préstamos por parte de los bancos, que además justo a raíz de esa crisis que hemos tenido hace un mes, pues se han endurecido y que son propias, como aquí veis en esta imagen, pues propia de una, de una recesión, de un hard landing, ¿no? Que seguramente ya habéis escuchado el término, pues de una corrección de mercado más severa, más profunda, que va un poco en línea con los fundamentales económicos y con los earnings, bien, esta situación. Aquí básicamente está la discusión de si el mercado va a seguir cayendo, si hemos visto mínimos, o si el mercado estamos ya saliendo hacia un ciclo alcista. Es un poco eh, la incógnita. Y si leéis, vais a encontrar opiniones de todo tipo. Mi opinión es que nadie sabe. Eh, yo creo que es pronto todavía para determinar y solo el tiempo pues, nos confirmará. Fijaros, desde un punto de vista de valoración, eh, el, el- el precio del SP500, tanto por valoración por beneficios empresariales como por un modelo de PIB o un modelo de rentabilidad de bonos de 10 años que utilizamos en la escuela, el fair value del SP500 está muy por debajo del precio actual. Actualmente estamos sobre los 4.100 puntos en el SP y el fair value pues, está en esta franja entre los 3.500 y 3.200 ahora mismo. Bien. Y si a esto le unimos eh, el fair value, que podemos llamarlo, según la inflación, también nos estaría marcando un precio actualmente de 3.200 en el SP. O sea que el mercado está caro. Bien, otra cosa es que pueda seguir subiendo, pero el mercado está caro, porque le vayan inyectando flujo, vayan inyectando liquidez. Como sabéis, lo que pasó hace un mes con la crisis bancaria, pues la Fed hizo una inyección encubierta. Obviamente, eh, aquí ya entraríamos un poco a filosofear o filosofar sobre lo que hace la Fed, o si es mejor que deje caer el mercado o que lo sostenga, ¿no? Básicamente, si el mercado tiene que
tiene que seguir corrigiendo. Si no lo ayudan, pues en algún punto iremos a ver esos valores justos o menos. Y si lo ayudan, pues esa corrección profunda, la recesión, el mercado bajista, en lugar de hacerlo en profundidad, se va a alargar en el tiempo. Y podemos estar, pues, como en un escenario muy parecido al de la década de los 70, podemos estar en un entorno lateral eh, por 2, 3 años, ¿bien? Que al fin y al cabo bueno, es un desapalancamiento en el tiempo. En lugar de hacerlo rápido y doloroso, pues lo harían largo y bueno, y por ahí menos doloroso para mucha gente. Fijaros, esta regla, que a mí me gusta bastante y que históricamente siempre se ha cumplido, es cuando hace suelo el SP 500, comparando los datos de inflación y comparando el dato del pricing in ratio del SP. Cuando la suma de los dos es igual a 20 o menos, es cuando el mercado ha hecho suelo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que, pues eso, que la suma de la inflación y la suma del ratio price earning tiene que estar por debajo de 20 para afirmar que hemos hecho un suelo. ¿Bien? Podría ser que sea la primera vez en que esto se gire y a lo mejor ese suelo pues viene en 3 años. Como decía, a lo mejor lo alargan y seguimos con esta burbuja que no termina de estallar si la Fed no lo permite. Si tenemos en cuenta esta información y nos vamos nuevamente a esta gráfica de proyecciones, actualmente la estimación de pricing in ratio, perdón, la estimación de earning per share para fin de año en el SP son de $219. Con esta información y teniendo en cuenta estos niveles de inflación, eh, o sea, y teniendo en cuenta que la suma es 20, que no significa que el suelo que el mercado vaya a hacer suelo cuando esté de 20, podría incluso caer más, como ha pasado históricamente. Pero el nivel mínimo, para decir, estamos en un punto de valor, por así llamarlo, con estos datos serían estos. Es decir, que con la inflación actual, el fair value, desde un punto de vista de inflación, está cerca de los 3.300. Si esto se retrasa en el tiempo, porque el mercado lateraliza y no termina de caer, eh, o porque las estimaciones de earnings van a ir cayendo, bueno, pues puede ocurrir que según vaya bajando el dato de inflación a lo largo del año, el mercado no necesite caer tanto para hacer suelo. Entonces, fijaros que si llegamos a la zona de octubre-noviembre sobre el 3%, pues el fair value sube a 3.700. Eso sin contar que haya un cambio en las estimaciones, que eso hasta que no termine la siguiente temporada de earnings no lo vamos a saber. Bien, esto se podrá actualizar en unas semanas, en un par de meses ya estaría el nuevo dato. Pero bueno, en cualquier caso, actualmente estamos en 4.100, por tanto, estamos en un entorno caro. Y podríamos afirmar que el mercado aún no ha hecho suelo, bien, si tomamos en cuenta esta información. Alguno podría decir, bueno, pues a lo mejor el mercado va a seguir corrigiendo y vamos a ver el famoso soft landing que dibujaba Goldman Sachs de ir a replicar los 3.600. Al mismo tiempo, como veis en esta imagen, hay datos que, que apuestan por un mercado alcista. Aquí una señal bastante fuerte del Nasdaq, cruce de medias mensuales, bueno, cuando históricamente se ha dado ese cruce, los retornos del SP 500 a 3, 6 meses y un año han sido positivos. Entonces, como veis, eh, hay datos, vamos a ver más, hay información que apoya en esta subida, pero hay datos económicos que no la apoyan. Aquí, por ejemplo, veis esta gráfica histórica cuando el mercado ha hecho pico en el nivel de inflación, cómo ha evolucionado el SP 500 de promedio. ¿Bien? La línea blanca es el promedio. Cuando el mercado ha hecho pico, pues el mercado tiende a subir. Bueno, el pico de inflación
lo vimos el año pasado y de momento se está cumpliendo esa premisa. Por tanto, otro dato más que apoya a que la tendencia a lo largo de este año sea alcista. Y bueno, y a nivel técnico, pues sabéis que una corrección mínima que el mercado debería tener para afirmar eh, el fin del mercado bajista, pues sería el FIBO 38, que nos llevaría más o menos a la zona de los 3.200 puntos. Y como veis, confluyen mucho, hay varios modelos del fair value actual del SP500. Bien, actualmente la renta variable, entiéndase el SP500, está en tendencia alcista. Pero otro dato también a observar y que lo uno a ese fondo de mercado que os comentaba antes, que el sistema long short que utilizamos en el sistema de inversión. Fijaros la descorrelación que actualmente tienen los índices. Aquí tenéis el SP500, aquí tenéis el Nasdaq y aquí tenéis el Russell. El Russell es un índice que suele actuar como indicador adelantado y que es raro que la renta variable suba con el Russell en tendencia bajista. Es muy raro. Bien. A mí me gustaría ver al Russell romper ciertos niveles de resistencia para confirmar un escenario alcista. Bien, así que eso es un dato que podéis ir vigilando. Tanto el Russell como emergentes son buenos indicadores. Bueno, conclusiones. Indicadores económicos en contracción, incluso en recesión. Básicamente, las probabilidades de que haya una recesión son inminentes, son altas. Una recesión inminente, pues, como decía, si no es en este trimestre, va a ser relativamente pronto, así al menos el mercado lo está descontando. Al mismo tiempo, tenemos patrones y estadísticas que apuntan hacia un mercado alcista. ¿Bien? Incluso la estacionalidad, que no he hablado de ella, pero también marca el año 3 del ciclo presidencial, tiende a ser un buen año. Además, si la Fed apoya con ese inicio de bajada de tipos, bueno, pues obviamente si lo apoya más tarde va a ser mucho mejor. Algo negativo es esa desincronización de flujos y de fondo de mercado. Los flujos, que es uno de los parámetros que usa el sistema global macro, en algunos activos están muy positivos, como principalmente el oro eh, o renta variable internacional, que es donde estamos actualmente posicionados. Algo de bonos también. En renta variable no. Y tenemos actualmente esa desincronización, que deberíamos ver, sobre todo que el Russell se sincronice o si no, seguramente esta subida no sea del todo real en el SP. Y como hemos visto, los modelos de valoración pues nos están marcando un mercado caro. Eh, pero el mercado que esté caro no significa que vaya a caer. De hecho, ha estado caro muchos años y si la Fed lo apoya para que suba, va a seguir subiendo. Así que al fin y al cabo, el mercado actualmente pues depende de esto. Es lo que nos va a determinar si nos vamos hacia arriba o no. Y bueno, es un poco lo que más hay que vigilar. Bueno, otra de las dudas relacionada con este apartado era de un compañero que me comentaba sobre este indicador, el Texas Leading Index. ¿Qué opinaba de él? Bueno, el Texas Leading Index es un indicador propio del estado de Texas en Estados Unidos. Yo no lo uso, yo uso el indicador, el Leading Indicator, eh, que es prácticamente similar. Ahora, lo que tendrías que ver es la correlación que tiene el estado de Texas con la economía global. Si hay una correlación muy alta, pues lo puedes utilizar. Yo no sé históricamente porque es un indicador que no sigo y tampoco sigo a ese nivel regional en Estados Unidos el estado de Texas cómo va con respecto a la economía. Eh, es lo único que te puedo decir. Tendrías que ver si hay una correlación alta de la evolución de Texas con respecto al país. Y si la hay, pues lo puedes usar. Bueno, y para ir terminando, en la parte de portfolio, sobre todo para los que estáis invertidos, para que sepáis un poco cómo estamos, cómo hemos empezado el mes de abril,
Básicamente, el sistema Core Global Macro pues, nos ha posicionado principalmente en oro y en renta variable internacional, donde no hay mercado americano. Como os decía, en el sistema Lonsor nos ha sacado fuera esa información, esos datos de fondo de mercado que no están acompañando esta subida. Y, y también tenemos en la parte del FinQuant, en el fondo en España, tenemos una parte también en bonos que el sistema de flujos también le está apoyando. Así que bueno, esa sería nuestra posición principal, más o menos el 50% de cartera, el otro 50% lo mantenemos en liquidez. Bien, actualmente, obviamente, según avance los días y se vaya moviendo el mercado, pues puede ser que si el mercado sigue subiendo, seguramente el sistema Lonsor nos va a activar nueva entrada alcista. Así que bueno, no sé si tenéis alguna duda que queráis comentar. eh, y si no, bueno, pues tenéis aquí mi email. Si lo veis en la grabación, pues tenéis aquí mi email o tenéis aquí mi WhatsApp para lo que necesitéis. Bueno, y con esto me despido. Muchas gracias a los que habéis estado presentes en directo. Gracias también a los que lo veáis en diferido. Y nada, nos seguimos viendo en la newsletter de email. Y bueno, me despido ya. Venga, que tengáis una buena semana y nos vemos pronto. Chao, chao.